Hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Séptimo hábito, renovación, afile la sierra. Principios de autorrenovación equilibrado. A veces, cuando considero las tremendas consecuencias de las pequeñas cosas, me siento tentada a pensar que no hay cosas pequeñas. Bruce Barton. Suponga el lector que se encuentra con alguien que trabaja fervientemente en el bosque cortando un árbol con una sierra. ¿Qué está usted haciendo?, le pregunta. ¿No lo ve?, responde él con impaciencia. Estoy cortando este árbol. Se le ve exhausto, exclama usted. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja? Más de 5 horas y estoy molido. Esto no es sencillo. ¿Por qué no hace una pausa durante unos minutos y afila la sierra?, pregunta usted. Estoy seguro de que cortaría mucho más rápido. No tengo tiempo para afilar la sierra, dice el hombre enfáticamente. Estoy demasiado ocupado aserrando. El séptimo hábito consiste en tomar tiempo para afilar la sierra. Engloba a todos los otros hábitos del modelo de los 7 hábitos porque es lo que los hace posibles. Las 4 dimensiones de la renovación. El séptimo hábito es CP personal. Significa preservar y realzar el mayor bien que usted posee, usted mismo. Significa renovar las 4 dimensiones de su naturaleza, la física, la espiritual, la mental y la social emocional. Aunque con diferentes palabras, la mayoría de las filosofías de la vida tratan implícita o explícitamente sobre estas 4 dimensiones. El filósofo Herr Shepard describe la vida sanamente equilibrada en torno a 4 valores: la perspectiva espiritual, la autonomía mental, la conexión social y el tono físico. El gurú George Sheehan se refiere a 4 roles: ser un buen animal físico, un buen artesano mental, un buen amigo social y un santo espiritual. La teoría seria de la motivación y las organizaciones abarca esas 4 dimensiones de la motivación: la economía física, el modo en que la gente es tratada social, el modo en que la gente es desarrollada y utilizada mental, y el servicio, el puesto de trabajo, la contribución de la organización sería el espiritual. Afilar la sierra significa básicamente dar expresión a las 4 motivaciones. Supone ejercer las 4 dimensiones de nuestra naturaleza, regular y congruentemente de manera sabia y equilibrada. Para hacerlo, tenemos que ser proactivos. Tomarse tiempo para afilar la sierra es una actividad definida del cuadrante 2 y al cuadrante 2 tenemos que activarlo nosotros mismos. El cuadrante 1, a causa de su urgencia, actúa sobre nosotros, nos apremia constantemente. La atención de la CP personal debe presionarse hasta que se convierta en una segunda naturaleza, en una especie de adición sana. Como está en el centro de nuestro centro de influencia, nadie puede hacerlo por nosotros. Debemos hacerlo nosotros mismos. Es ahí la inversión más poderosa que está a nuestro alcance en la vida. La inversión en nosotros mismos es el único instrumento con que contamos para vivir y realizar nuestra aportación. Nosotros somos los instrumentos de nuestra propia ejecución y para ser efectivos debemos reconocer la importancia de dedicar tiempo regularmente a afilar la sierra de las 4 dimensiones. Primero, la dimensión física. La dimensión física supone cuidar efectivamente nuestro cuerpo físico, comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. El ejercicio físico es una de las actividades del cuadrante 2 más altamente potenciadoras que la mayoría de nosotros no realizamos sistemáticamente porque no es urgente. Y como no lo hacemos, tarde o temprano nos encontramos en el cuadrante 1 afrontando los problemas y crisis de salud que son el resultado natural de nuestra negligencia. La mayoría pensamos no tener tiempo para hacer ejercicio. ¡Qué paradigma más distorsionado! No tenemos tiempo para no hacerlo. Hablamos más o menos de 3 a 6 horas por semana o un mínimo de 30 minutos al día, día tras día.
No parece una cantidad excesiva de tiempo para dedicarla al ejercicio físico, en vista de los enormes beneficios que este aporta a otras 162 o 165 horas de la semana. No se necesita ningún equipo especial. Si uno quiere acudir a un gimnasio o a un club para usar ciertos equipos o disfrutar de ciertos deportes como el tenis o el frontón, esas son posibilidades adicionales, pero no necesarias para afilar la sierra. Un buen programa de ejercicios puede llevarse a cabo en casa y permite atender tres áreas del mantenimiento corporal: la resistencia, la flexibilidad y la fuerza. Resistencia se obtiene con ejercicios aeróbicos y proviene de la eficiencia cardiovascular, es decir, de la capacidad del corazón para bombear la sangre a través del cuerpo. Aunque el corazón es un músculo, no se puede ejercitar por medio de un acto de voluntad directo, sino solo paralelamente a los grandes grupos musculares, en particular los de las piernas. Por ello, son tan beneficiosos ejercicios tales como caminar rápido, correr, andar en bicicleta, nadar, esquiar y hacer jogging. Se considera que una persona está en buena forma si puede llevar su ritmo cardíaco a por lo menos 100 latidos por minuto y mantenerse en ese nivel durante 30 minutos. Lo ideal es tratar de llevar el ritmo cardíaco a por lo menos el 60% del pulso máximo, es decir, la mayor velocidad con que pueda latir su corazón sin dejar de bombear la sangre a través del cuerpo. Se acepta que el ritmo cardíaco máximo es en general igual a 220 menos su edad. Si usted tiene 40 años, debería intentar lograr durante el ejercicio 108 pulsaciones por minuto. 220 menos 40, 180. 180 por 0,6 igual a 108. En términos generales, se considera que el efecto del entrenamiento oscila entre el 72 y el 87% de su ritmo cardíaco personal máximo. Flexibilidad. Se logra mediante ejercicios de estiramiento. La mayoría de los expertos recomienda ejercicios de calentamiento antes y de enfriamiento después de las prácticas aeróbicas. Antes ayuda a distender y calentar los músculos, preparándolos para la ejercitación más vigorosa. Después contribuye a eliminar el ácido láctico de modo tal que no se sienta dolorido y rígido. Fuerza. Se consigue con ejercicios de tensión muscular como las flexiones de brazos, los abdominales, colgar de una barra y alzarse con los brazos, la calistenia simple y el levantamiento de pesas. El énfasis que se ponga en desarrollar fuerza depende de la situación de cada uno. Si realiza un trabajo físico o actividades deportivas, una mayor fuerza mejorará sus habilidades. Si tiene un trabajo básicamente sedentario y el éxito en su estilo de vida no requiere mucha fuerza, entonces puede bastarle el cuidado del tono muscular mediante calistenia, ejercicios aeróbicos y de estiramiento. En una oportunidad, yo me encontraba en un gimnasio con un amigo que es especialista universitario en fisiología del ejercicio físico. Principalmente, procuraba aumentar su fuerza. Me pidió que lo observara mientras levantaba pesas tendido de espaldas. En cierto momento me diría que retirara la pesa. Pero no lo hagas hasta que yo te lo indique, me advirtió con firmeza. De modo que lo observé preparando para retirar la pesa que subía y bajaba una y otra vez. Veía que le iba resultando cada vez más difícil, pero continuaba esforzándose. En un momento dado lo hizo tan trabajosamente que yo pensé, es imposible que lo consiga, pero lo consiguió. Después bajó la pesa con lentitud para empezar de nuevo a levantarla, arriba y abajo una y otra vez. Finalmente, mientras yo observaba su rostro extremadamente tenso por el esfuerzo y con las venas hinchadas, pensé, se le va a caer sobre el pecho. Tal vez debería retirar la pesa, a lo mejor ha perdido el control y ni siquiera sabe lo que está haciendo. Pero él bajó de nuevo la pesa sin ningún problema y volvió a levantarla. Yo no podía creerlo. Cuando por fin me indicó que retirara la pesa, le pregunté, ¿por qué has esperado tanto? Casi todos los beneficios del ejercicio se consiguen al final, Stephen, me contestó. Estoy tratando de ganar fuerza y eso no se logra hasta que la fibra muscular se rompe con el esfuerzo y la fibra nerviosa registra el dolor. La naturaleza sobrecompensa el daño y al cabo de 48 horas genera una fibra más fuerte. Pude comprenderlo porque se trataba del mismo principio vigente para músculos emocionales como la paciencia.
Cuando uno ejercita la paciencia más allá de sus límites, la fibra emocional se rompe. La naturaleza sobrecompensa el daño y en la siguiente ocasión aparece una fibra más fuerte. Mi amigo quería ganar su fuerza muscular y sabía cómo hacerlo, pero no todos necesitamos desarrollar este tipo de fuerza para ser efectivos. Sin dolor no hay ganancia. Es una fórmula válida en algunas circunstancias, pero no constituye la esencia de un programa efectivo de ejercicios. Para renovar la dimensión física, lo esencial es afilar la sierra, ejercitar regularmente el cuerpo de modo tal que preserve y realce nuestra capacidad para trabajar, adaptarnos y disfrutar. Para desarrollar un programa de ejercicios hay que utilizar la sensatez. Existe la tendencia a exagerar, en especial si no se ha hecho ejercicio nunca, y ello puede crear dolor, lesiones o incluso un daño permanente sin ninguna necesidad. Es preferible empezar lentamente. Todo programa de ejercicios debe estar en armonía con los últimos descubrimientos de la investigación científica, con las recomendaciones del médico personal y con la propia autoconciencia. Si uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, el cuerpo sin duda protestará contra el cambio y querrá seguir en su cómoda marcha, colina abajo. Al principio no gusta, incluso se puede llegar a odiarlo, pero sea proactivo, haga ejercicio de todos modos, aunque llueva en la mañana prevista para el jogging, no deje de cumplir con el plan. Muy bien, llueve, entonces desarrollaré mi poder de voluntad tanto como mi cuerpo. No se trata de un arreglo rápido y transitorio, es una actividad de cuadrante 2 capaz de producir extraordinarios resultados a largo plazo. Pregúntale a cualquiera que haga ejercicio sistemáticamente. Poco a poco, al volverse más eficiente el corazón y el sistema de procesamiento del oxígeno, el pulso en estado de reposo se hace más lento. A medida que se aumenta la capacidad del cuerpo para hacer cosas más exigentes, las actividades normales van resultando más fáciles y agradables. Se tendrá más energía por la tarde y la fatiga que en el pasado determinaba que nos sintiéramos demasiado cansados como para hacer ejercicio se verá reemplazada por una energía que nos dará vigor para todo lo que emprendamos. Es probable que el mayor beneficio que se experimente como consecuencia del ejercicio sea el desarrollo de los músculos de la proactividad del primer hábito. Cuando uno actúa sobre la base del valor del bienestar físico, en lugar de reaccionar a todas las fuerzas que le impiden hacer ejercicio, el paradigma de uno mismo, la autoestima, la autoconfianza y la propia integridad se ven profundamente afectados. La dimensión espiritual. La renovación de la dimensión espiritual proporciona liderazgo a nuestra propia vida. Está altamente relacionada con el segundo hábito. La dimensión espiritual es nuestro núcleo, nuestro centro, el compromiso con nuestro sistema de valores, un área muy privada de la vida de importancia suprema. Bebe en las fuentes que nos inspiran y elevan y que nos ligan a las verdades intemporales de la humanidad. Y tiene en cada persona un carácter muy distinto y diferente. Yo encuentro renovación en la meditación piadosa cotidiana sobre las escrituras porque ellas representan mi sistema de valores. Cuando leo y medito me siento renovado, fortalecido, centrado. Vuelvo a comprometerme con el servicio. Algunos obtienen una renovación similar sumergiéndose en la gran literatura o la gran música. Otros la encuentran en el modo en que se comunican con la naturaleza. La naturaleza otorga su bendición a quienes se entregan a ella. Cuando uno puede abandonar el ruido y el caos de la ciudad y compartir las armonías y el ritmo de la naturaleza, se siente renovado. Durante cierto tiempo nada puede perturbarlo, es casi inconmovible hasta que gradualmente el ruido y el caos externos empiezan a invadir esa sensación de paz interior. Arthur Gordon relata una historia maravillosa e íntima relacionada con su propia renovación espiritual. En un breve texto titulado The Tour of the Tide, habla de una época en su vida en la que empezó a sentir que nada tenía sentido. Su entusiasmo se había desvanecido, sus esfuerzos por escribir resultaban estériles y la situación empeoraba día tras día. Finalmente, decidió pedir ayuda a un médico. Este no encontró ningún problema físico y le preguntó si estaba dispuesto a seguir sus instrucciones durante un día. Gordon contestó que sí. El médico le dijo que pasara al día siguiente en el lugar donde más feliz había sido cuando niño. Podía comer, pero no debía hablar con nadie, ni leer, ni escribir, ni escuchar la radio.
Después le escribió 4 prescripciones en sendas recetas y le dijo que las fuera leyendo una por una a las 9, las 12, las 3 de la tarde y a las 6. ¿Habla usted en serio?, le preguntó Gordon. No pensará que bromeo cuando reciba mi factura, fue la respuesta. De modo que a la mañana siguiente Gordon se dirigió a la playa. En la primera receta leyó: escuche cuidadosamente. Pensó que el médico estaba loco. ¿Cómo podría pasarse 3 horas escuchando? Pero había acordado seguir esas instrucciones, de modo que escuchó. Oyó los sonidos habituales del mar y las aves. Al cabo de cierto tiempo pudo oír otros sonidos tan no aparentes al principio. Mientras escuchaba, empezó a pensar en las lecciones que el mar le había impartido de niño: paciencia, respeto y conciencia de la interdependencia de todas las cosas. Al escuchar los sonidos y el silencio, sintió dentro de él una paz creciente. Al mediodía tomó la segunda receta y leyó: trate de volver atrás. ¿Volver atrás? ¿A dónde?, se preguntó. Tal vez a la infancia, a los recuerdos de tiempos felices. Pensó en su pasado, en los muchos pequeños momentos de alegría. Trató de recordarlos con exactitud y al hacerlo descubrió dentro de sí una calidez creciente. A las 3 de la tarde leyó la tercera receta. Hasta ese momento las prescripciones habían sido fáciles de cumplir, pero esa era difícil. Decía: examine sus motivos. Al principio adoptó una actitud defensiva. Pensó en lo que deseaba: el éxito, reconocimiento, seguridad, y lo justificó por completo. Pero entonces se le ocurrió que esos motivos no eran lo suficientemente buenos y que tal vez allí estaba la respuesta a su situación de parálisis. Consideró sus motivos en profundidad, pensó en su felicidad pasada y por fin encontró la respuesta. En un relámpago de certidumbre escribió: vi que si los motivos que uno tiene son erróneos, nada puede ser correcto. No importa que uno sea cartero, peluquero, agente de seguros, ama de casa o cualquiera otra cosa. Mientras uno siente que está sirviendo a los otros, es que la tarea está bien hecha. Cuando a uno solo le preocupa ayudarse a sí mismo, el trabajo es menos bueno, una ley tan inexorable como la gravedad. A las 6, rápidamente pudo cumplir con la prescripción final. Escriba lo que le preocupa en la arena, decía. Se arrodilló y escribió varias palabras con un trozo de concha roto. Después se puso de pie, dio la espalda a lo que había escrito y echó a andar, sin mirar atrás. Sabía que iba a subir la marea. La renovación espiritual exige que se le dedique tiempo, pero se trata de una actividad del cuadrante 2 que realmente no tenemos tiempo como para descuidarla. Se dice que el gran reformador Martin Luther King comentó en una oportunidad: tengo mucho que hacer hoy, de modo que necesito pasar otra hora de rodillas. Para él, la oración no era una obligación mecánica, sino una fuente de poder que le permitía liberar y multiplicar su energía. Una vez le preguntaron a un maestro zen del lejano oriente que conservaba la paz y la serenidad fueran cuales fueran las presiones que afrontara: ¿cómo conserva usted esa serenidad y esa paz? Él respondió: nunca abandono mi lugar de meditación. Meditaba por la mañana temprano y durante el resto del día llevaba consigo la paz de esos momentos en la mente y en el corazón. La idea es que cuando dedicamos tiempo a sumergirnos en el centro del liderazgo de nuestras vidas, en lo que la vida es en última instancia, ese centro se despliega como un paraguas y cubre todo lo demás. Nos renueva, nos refresca, sobre todo si volvemos a comprometernos con él. Por ello, creo que es tan importante un enunciado de la misión personal. Si tengo una comprensión profunda de mi centro y mi propósito, puedo repasarlo y volver a comprometerme con él frecuentemente. En nuestra renovación espiritual cotidiana podemos visualizar y vivir los acontecimientos del día en armonía con esos valores. El líder religioso David O. McKay enseñó que las más grandes batallas de la vida se libran cotidianamente en los aposentos silenciosos del alma. Si uno gana las batallas en ese lugar, si resuelve los conflictos interiores, experimentará una sensación de paz, de saber lo que busca.
Y se descubrirá que las victorias públicas en las que se tiende a pensar cooperativamente, a promover el bienestar y el bien de otras personas y a sentir una felicidad auténtica por los éxitos de los otros, se logran a continuación de una manera natural. La dimensión mental. En su mayor parte, nuestro desarrollo mental y nuestra disciplina para el estudio provienen de la educación formal. Pero en cuanto nos libramos de la disciplina exterior de la escuela, muchos dejamos que nuestras mentes se atrofien. Abandonamos la lectura seria, no exploramos con profundidad temas nuevos que no se refieren a nuestro campo de acción, dejamos de pensar analíticamente y de escribir. Por lo menos ya no escribimos con sentido crítico o de un modo que ponga a prueba nuestra capacidad para expresarnos con un lenguaje depurado, claro y conciso. En lugar de ello, pasamos el tiempo viendo la televisión. Las encuestas indican que la televisión se ve en la mayoría de los hogares durante unos 35 o 45 horas por semana. Ese es un tiempo igual al que muchas personas dedican a sus trabajos y mayor que el que se destina a la escuela. Se trata de la herramienta de socialización más poderosa que existe y cuando vemos la televisión estamos sometidos a la exposición de todos los valores que se enseñan a través de ella. Esto puede influir en nosotros de un modo muy sutil e imperceptible. El ver la televisión con sensatez exige una autoadministración efectiva del tercer hábito, que nos permite diferenciar y elegir los programas informativos, inspiradores o de entretenimiento que mejor sirven y expresan nuestros propósitos y valores. En mi familia solo vemos la televisión unas 7 horas a la semana, 1 hora al día por término medio. En una reunión de familia hablamos sobre ello y consideramos algunos de los datos acerca de lo que está sucediendo en los hogares a causa de la televisión. Descubrimos que al examinar el tema en familia, cuando nadie está irritado o a la defensiva, la gente empieza a darse cuenta de la dependencia enfermiza que significa volverse adicto a una serie o a la visión constante de determinado programa. Tengo razones para estar agradecido a la televisión y a muchos programas de alta calidad educativos y de entretenimiento. Ellos pueden enriquecer nuestras vidas y ayudar significativamente al logro de nuestros propósitos y metas, pero con muchos programas simplemente perdemos el tiempo, no hacemos un buen uso de nuestras mentes. Otros, si lo permitimos, influyen en nosotros de modo negativo. Lo mismo que el cuerpo, la televisión es un buen siervo para el mal amo. Tenemos que practicar el tercer hábito y administrarnos efectivamente para maximizar el empleo de todos los recursos en el logro de nuestras misiones. La educación continuada que sin cesar pule y amplía la mente es una renovación mental vital. A veces supone la disciplina externa del aula o programas de estudios sistematizados, más a menudo no lo hace. Las personas proactivas pueden imaginar muchos modos de educarse. Resulta extremadamente valioso adiestrar la mente para que tome distancia respecto de su propio programa y lo examine. Esa es para mí la definición de la educación humanística, la capacidad para examinar los programas de la vida en el marco de otros paradigmas y de los interrogantes y propósitos de mayor alcance. El adiestramiento sin una educación de ese tipo estrecha y cierra la mente, pues los supuestos subyacentes de ese mismo adiestramiento nunca son objeto de examen. Por ello, es tan valioso leer con amplitud y exponerse a los grandes pensadores. No hay mejor modo de informar y ampliar regularmente la mente que acostumbrarse a leer buena literatura. Esa es otra actividad del cuadrante 2, altamente potenciadora. Permite penetrar en las mejores mentes del presente y del pasado del mundo. Yo recomiendo con énfasis ponerse como meta un libro por mes, pasar luego a un libro por quincena y después a un libro por semana. La persona que no lee no es mejor que la persona analfabeta. La literatura de calidad, como la de los grandes libros, los clásicos universales, las autobiografías, el National Geographic y otras publicaciones que amplían nuestra conciencia cultural, así como la bibliografía de diversos campos, pueden ampliar nuestros paradigmas y afilar nuestra sierra mental. En particular, si al leer practicamos el quinto hábito y procuramos comprender primero. Si nos apoyamos en nuestra autobiografía para formular juicios prematuros antes de haber comprendido realmente lo que el autor tiene que decir, limitamos los beneficios potenciales de la experiencia de la lectura.
Escribir es otro poderoso modo de afilar nuestra sierra mental. Llevar un diario con nuestros pensamientos, experiencias, comprensiones y aprendizajes promueve la claridad, la exactitud y el contexto mentales. Escribir buenas cartas, comunicándose en el nivel más profundo de los pensamientos, sentimientos e ideas y no en el nivel trivial y superficial de los acontecimientos, también incide en nuestra capacidad para pensar con claridad, para razonar con precisión y para ser comprendidos con efectividad. Organizar y planificar son otras formas de renovación mental asociadas con los hábitos segundo y tercero. Esto es empezar con un fin en mente y ser mentalmente capaz de organizar y alcanzar este fin. Es ejercitar el poder de visualización e imaginación para percibir el fin desde el principio y ver la totalidad del viaje, si no paso por paso, por lo menos en general. Se dice que las guerras se ganan en la tienda del general. Se afila la sierra en las tres primeras dimensiones, la física, la espiritual y la mental, con la práctica que yo denomino victoria privada cotidiana. Y le recomiendo al lector que se dedique 1 hora al día durante el resto de su vida. No hay ningún modo de pasar 1 hora que pueda compararse con la victoria privada cotidiana en términos de valor y resultados. Influye en todas las decisiones y relaciones, mejora extraordinariamente la calidad, la efectividad de todas las otras horas del día e incluso la profundidad y el descanso del sueño. Otorga la fuerza a largo plazo física, espiritual y mental que nos permite afrontar con éxito los desafíos difíciles de la vida. En palabras de Phyllis Brooks, algún día, en los años venideros, usted luchará con la gran tentación o temblará bajo el peso de la mayor tristeza de su vida, pero la lucha real está aquí, ahora. Ahora se está decidiendo si en el día de su suprema tristeza o tentación usted fracasará miserablemente o vencerá con gloria. Solo es posible formar el carácter por medio de un proceso continuo y constante. La dimensión social emocional. Mientras que las dimensiones física, espiritual y mental están estrechamente relacionadas con los hábitos primero, segundo y tercero, centrados en los principios de la visión, el liderazgo y la administración personales, la dimensión social emocional enfoca los hábitos cuarto, quinto y sexto, centrados en los principios del liderazgo interpersonal, la comunicación empática y la cooperación creativa. Las dimensiones social y emocional están ligadas entre sí porque nuestra vida emocional se desarrolla primordial, pero no exclusivamente, a partir de nuestras relaciones con los otros y en ellas se manifiesta. Renovar nuestra dimensión social emocional no lleva tiempo en el mismo sentido que renovar las otras dimensiones. Podemos hacerlo en nuestras interacciones cotidianas normales con las otras personas, pero sin ninguna duda requiere ejercicio. Tal vez tengamos que esforzarnos porque muchos no hemos alcanzado el nivel de victoria privada y las habilidades de la victoria pública necesarias para que los hábitos cuarto, quinto y sexto se desplieguen naturalmente en todas nuestras interacciones. Supongamos que usted es una persona clave en mi vida. Podría ser mi jefe, mi subordinado, mi colaborador, mi amigo, mi vecino, mi cónyuge, mi hijo, un miembro de mi familia, alguien con quien yo quiero o necesito interactuar. Supongamos que tenemos que comunicarnos, trabajar juntos, discutir una cuestión esencial, lograr un propósito o resolver un problema. Pero vemos las cosas de distinto modo, a través de cristales diferentes. Usted ve a la joven y yo a la anciana. De modo que pongo en práctica el cuarto hábito. Me acerco a usted y le digo, advierto que estamos afrontando esta situación de modo diferente. ¿Por qué no acordamos comunicarnos hasta que podamos hallar una solución con la que los dos podamos sentirnos bien? ¿Estás dispuesto a hacerlo? La mayor parte de las personas responderían que sí. Entonces paso al quinto hábito. Primero permíteme escucharte. En lugar de escuchar con la intención de responder, escucho empáticamente con la finalidad de comprender su paradigma profunda y completamente. Cuando yo pueda explicar su punto de vista tan bien como lo hace usted mismo, me concentraré en comunicarle mi propio punto de vista, de manera que usted también pueda comprenderme a mí. Sobre la base de nuestro compromiso de buscar una solución con la que ambos nos sintamos bien y de una recíproca comprensión profunda, pasamos juntos al sexto hábito. Trabajamos juntos para generar soluciones de tercera alternativa que remedien nuestras diferencias y que ambos reconozcamos como mejores que las que usted y yo propusimos inicialmente.
El éxito en los hábitos cuarto, quinto y sexto no es en lo esencial una cuestión de intelecto, sino de emoción. Está altamente relacionado con nuestro sentido de la seguridad personal. Si nuestra seguridad personal proviene de fuentes que están dentro de nosotros, tendremos la fuerza necesaria para poner en práctica los hábitos de la victoria pública. Si somos emocionalmente inseguros, aunque estemos muy adelantados desde el punto de vista intelectual, poner en práctica los hábitos cuarto, quinto y sexto con personas que piensan de modo diferente sobre cuestiones fundamentales de la vida puede resultar terriblemente amenazador. ¿De dónde nos puede llegar la seguridad intrínseca? No proviene de lo que las otras personas piensan de nosotros ni de la manera en que nos tratan. No proviene de la programación de la que hemos sido objeto. No proviene de las circunstancias ni de nuestra posición. Viene de adentro, viene de los paradigmas precisos y los principios correctos profundamente arraigados en nuestra mente y nuestro corazón. Viene de una coherencia de adentro hacia afuera, de vivir una vida de integridad en la que nuestros hábitos diarios reflejan nuestros valores más profundos. Creo que una vida de integridad es la fuente fundamental de la valía personal. No estoy de acuerdo con la literatura popular sobre el éxito en cuanto a que la autoestima es primordialmente una cuestión de disposición mental, de actitud, como si uno pudiera lograr la paz mental mediante una preparación psicológica. Tenemos paz mental cuando nuestra vida está en armonía con los principios y valores verdaderos y de ningún otro modo. Está también la seguridad intrínseca que resulta de una vida interdependiente efectiva. Hay seguridad al saber que existen soluciones ganar-ganar, que la vida no es siempre o esto o aquello, que casi siempre se cuenta con terceras alternativas mutuamente beneficiosas. Hay seguridad al saber que uno puede salir del propio marco de referencia sin renunciar a él, que podemos comprender real y profundamente a otro ser humano. Se logra seguridad cuando uno interactúa auténtica, creativa y cooperativamente con las otras personas y despliega estos hábitos de la interdependencia. Hay una seguridad intrínseca que surge del servicio, del hecho de ayudar a otros de modo significativo. Una fuente importante es el trabajo cuando uno se ve a sí mismo realizando contribuciones y creando, incidiendo realmente en los resultados. Otra fuente es el servicio anónimo, que nadie conoce y que nadie conocerá nunca. Y eso no importa. Lo que importa es hacer felices las vidas de otras personas. El motivo es la influencia y no el reconocimiento. Viktor Frankl se centró en la necesidad de que la vida tenga propósito y sentido, algo que la trascienda y saque a la luz nuestras mejores energías. El desaparecido Dr. Hans Selye, en su monumental investigación sobre el estrés, dijo básicamente que una vida larga, sana y feliz es el resultado de realizar aportaciones, de tener proyectos significativos que sean personalmente estimulantes y mejoren y hagan feliz las vidas de los otros. Su ética era: gánate el amor de tu prójimo. En palabras de George Bernard Shaw, este es el verdadero goce de la vida. Ese ser utilizado con un propósito que uno mismo reconoce como importante, ese ser una fuerza de la naturaleza y no un montoncito febril y egoísta de malestares y molestias que se queja de que el mundo no se consagra a hacerlo feliz. Soy de la opinión de que mi vida pertenece a toda la comunidad y de que mientras viva es mi privilegio hacer por esta todo lo que pueda. Cuando muera, quiero estar completamente agotado, pues cuanto más duramente trabajo, más vivo. Gozo de la vida por la vida misma. Para mí la vida no es una pequeña vela, es una especie de antorcha espléndida que por el momento sostengo con fuerza y quiero que arda con el mayor brillo posible antes de entregarla a las futuras generaciones. N. Eldon Tanner ha dicho que el servicio es la renta que pagamos por el privilegio de vivir en esta tierra y existen muchos modos de servir. Pertenezcamos o no a una iglesia u organización de servicio social, tengamos o no un trabajo que nos procure oportunidades de servicio significativo, ni un solo día debe transcurrir sin que podamos por lo menos servir a otro ser humano efectuando depósitos de amor incondicional. Programando a los otros. La mayor parte de las personas dependen del espejo social, son programadas por las opiniones, las percepciones, los paradigmas de la gente que los rodea. Como personas interdependientes, usted y yo provenimos de un paradigma que incluye la comprensión de que formamos parte de un espejo social.
Podemos optar por reflejar para los otros una visión clara y no distorsionada de su propio ser. Podemos afirmar su naturaleza proactiva y tratarlos como personas responsables. Podemos contribuir a consolidar su guión como individuos centrados en principios, basados en valores interdependientes y meritorios. Y con mentalidad de abundancia, comprendemos que proporcionar un reflejo positivo a los otros en modo alguno nos empequeñece, nos hace crecer porque aumenta nuestras oportunidades de mantener interacción efectiva con otras personas proactivas. En algún momento de su vida en el que había dejado de creer en sí mismo, probablemente haya habido alguien que sí creyó en usted. Esa persona consolidó en usted un guión positivo. ¿Representó una diferencia? ¿Por qué no ser un programador positivo, un afirmador de otras personas? Cuando el espejo social las lleva a tomar la senda más baja, debe inspirarlas para que tomen una senda superior porque usted cree en ellas. La escuela la escucha y simpatía con ellas. No las absuelva de cualquier responsabilidad, las anima a ser proactivas. Tal vez el lector esté familiarizado con la comedia musical El hombre de la Mancha. Es una hermosa historia sobre un caballero medieval que conoce a una mujer de la calle, una prostituta. La reafirma en su estilo de vida a todas las personas que la rodean. Pero ese caballero ve en ella otra cosa, algo hermoso y grato. Ve también sus virtudes y las afirma una y otra vez. Le pone un nuevo nombre, Dulcinea, asociado a un nuevo paradigma. Al principio ella lo niega todo, sus antiguos guiones prevalecen, descarta al hombre como un soñador ciego a la realidad, pero él es constante, efectúa continuos depósitos de amor incondicional y este gradualmente penetra en el guión de la mujer. La alcanza en su verdadera naturaleza, en su potencial y ella empieza a responder poco a poco, cambia su estilo de vida, cree en su nuevo paradigma y actúa sobre esa base para la consternación inicial de todos los que la tratan. Más tarde, cuando ella estaba revirtiendo su antiguo paradigma, él la llama a su lecho de muerte y le canta una hermosa canción, El sueño imposible. Mirándola a los ojos susurra, nunca lo olvides, tú eres Dulcinea. Ese tipo de servicio, ese amor incondicional puede determinar una diferencia real en la vida de la gente. Una historia clásica propia de las profecías de autocumplimiento se refiere a un ordenador que en Inglaterra fue programado mal por accidente. Calificó de retrasados a una clase de niños brillantes y de brillantes a una clase de niños supuestamente retrasados. A partir del informe de ese ordenador se originaron los paradigmas de los maestros sobre sus alumnos al principio del curso. 5 meses y medio más tarde, la administración de la escuela descubrió el error y decidió volver a examinar a los niños sin decirle a nadie lo que había pasado. Los resultados fueron sorprendentes. Los chicos brillantes retrocedieron significativamente en los test de coeficiente intelectual. Habían sido vistos y tratados como mentalmente limitados, no cooperativos y difíciles de educar. Los paradigmas de los maestros se convirtieron en una profecía de autocumplimiento. Pero las puntuaciones de los supuestos retrasados se elevaron. Los maestros los habían tratado como si fueran brillantes y su energía, su confianza, su optimismo y su entusiasmo habían reflejado a los ojos de esos chicos expectativas altas y valía individual. Se preguntó a esos maestros cómo habían ido las cosas durante las primeras semanas del periodo lectivo. Por alguna razón, nuestros métodos no daban resultado, contestaron, de modo que tuvimos que cambiarlos. La información decía que se trataba de niños brillantes. Los maestros tuvieron que suponer que el fallo estaba en los métodos de enseñanza, por lo cual lo revaloraron. Fueron proactivos, trabajaron en su círculo de influencia. El aparente retraso de los alumnos no era ni más ni menos que rigidez por parte de los maestros. ¿Qué es lo que reflejamos a los otros sobre ellos mismos? ¿Y en qué medida ese reflejo influye en las vidas? Tenemos mucho para invertir en las cuentas bancarias emocionales de las otras personas. Cuanto más podamos verlas en términos de su potencial inadvertido, más podremos emplear nuestra imaginación en lugar de nuestra memoria, con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros colaboradores o empleados. Podemos negarnos a etiquetarlos y verlos de una manera nueva y distinta cada vez que nos encontramos con ellos. Podemos ayudarles a convertirse en personas independientes y realizadas, capaces de mantener relaciones profundamente satisfactorias, enriquecedoras y productivas. Goethe enseñó, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. El equilibrio en la renovación.
El proceso de la autorrenovación debe incluir la renovación equilibrada en las 4 dimensiones de nuestra naturaleza: la física, la espiritual, la mental y la social emocional. Aunque la renovación en cada una de las dimensiones es importante, solo alcanza efectividad óptima cuando los abordamos conjuntamente de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier área afecta negativamente a las restantes. He descubierto que esto es tan cierto respecto de las organizaciones como de las vidas individuales. En una organización, la dimensión física se expresa en términos económicos. La dimensión mental o psicológica tiene que ver con el reconocimiento, el desarrollo y el empleo del talento. La dimensión social emocional es la de las relaciones humanas y el modo en que se trata a la gente. Y la dimensión espiritual se refiere a la búsqueda de un sentido en el propósito o aportación y en la integridad de la organización. Cuando una organización descuida una o más de estas áreas, el todo resulta negativamente afectado. La energía creadora que podría generar una enorme sinergia positiva se utiliza en cambio para luchar contra la organización y se convierte en fuerzas restrictivas que obstaculizan el crecimiento y la productividad. He encontrado organizaciones cuyo único impulso es el económico, ganar dinero. Por lo general no dan publicidad a ese propósito. A veces incluso dan publicidad a algún otro, pero en sus corazones lo único que desean es ganar dinero. En estos casos encuentro también una gran sinergia negativa en la cultura que genera, por ejemplo, rivalidades entre los departamentos o una comunicación defensiva o autoprotectora, politiqueo o intentos de lograr poder a expensas de los otros. Sin ganar dinero es imposible prosperar, pero esa no es una razón suficiente para la existencia de la organización. No podemos vivir sin respirar, pero no vivimos para respirar. En el otro extremo del espectro, he visto organizaciones que se centran casi exclusivamente en la dimensión social emocional. En cierto sentido, constituyen una especie de experimento social y su sistema de valores no incluye ningún criterio económico. No miden ni calibran su efectividad y como consecuencia pierden toda eficiencia y finalmente se vuelven inviables en el mercado. He hallado organizaciones que llegan a desarrollar 3 de las 4 dimensiones. Pueden tener buenos criterios en cuanto a servicio, economía y relaciones humanas, pero no están realmente comprometidas en identificar, desarrollar, utilizar y reconocer el talento de las personas. Y si estas fuerzas psicológicas son ignoradas, el estilo resultante será una autocracia benévola. La cultura reflejará diferentes formas de resistencia colectiva, tendencia a los enfrentamientos, excesivo cambio de personal y otros problemas culturales profundos y crónicos. La efectividad organizacional, así como también la individual, requieren el desarrollo y la renovación de las 4 dimensiones de un modo sensato y equilibrado. El descuido de cualquier dimensión origina la resistencia de un campo de fuerza negativo, contrario a la efectividad y al crecimiento. Las organizaciones y los individuos que reconocen las 4 dimensiones en su enunciado de la misión crean un marco poderoso para la renovación equilibrada. Este proceso de perfeccionamiento continuo es el sello del movimiento de la calidad total y la clave del poder económico del Japón. La sinergia en la renovación. La renovación equilibrada es sinérgica en grado óptimo. Lo que uno hace para afilar la sierra en cualquiera de las dimensiones tiene un efecto positivo en las otras, porque todas están altamente interrelacionadas. La salud física afecta a la salud mental, la fuerza espiritual afecta a la fuerza social emocional. Al progresar en una dimensión, acrecentamos nuestras actitudes en las otras. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas producen una sinergia óptima entre esas dimensiones. La renovación en cualquier dimensión aumenta la capacidad para vivir por lo menos uno de los 7 hábitos. Y aunque estos hábitos sean secuenciales, la mejora de un hábito aumenta sinérgicamente la capacidad para vivir el resto. Cuanto más proactivos somos, primer hábito, más efectivamente podemos ejercer el liderazgo personal, segundo hábito, y la administración personal, tercer hábito en la vida. Cuanto más efectivamente administramos nuestra vida, tercer hábito, en mayor medida podemos realizar actividades renovadoras del cuadrante 2, séptimo hábito. Cuanto más procuramos primero comprender, quinto hábito, con más efectividad podemos buscar soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, cuarto y sexto hábitos. Cuanto más progresamos en cualquiera de los hábitos que conducen a la independencia, hábitos primero, segundo y tercero, más efectivos seremos en las situaciones interdependientes, hábitos tercero, quinto y sexto, y la renovación séptimo hábito es el proceso de revivificar todos los hábitos.
Al renovar la dimensión física, reforzamos nuestra visión personal, primer hábito, el paradigma de la propia autoconciencia y la voluntad libre de la proactividad, del conocimiento de que somos libres para actuar y no ser actuados, para elegir nuestra respuesta a cualquier estímulo. Este es el problema, este es probablemente el mayor beneficio del ejercicio físico. Cada victoria privada cotidiana efectúa un depósito en la cuenta de la seguridad intrínseca personal. Al renovar nuestra dimensión espiritual, reforzamos el liderazgo personal. Segundo hábito, aumentamos nuestra capacidad para vivir sobre la base de la imaginación y la conciencia moral y no solo de la memoria, para comprender profundamente nuestros valores y paradigmas más íntimos, para crear dentro de nosotros un centro de principios correctos, para definir nuestra misión singular en la vida, para reformular nuestros guiones y vivir en armonía con los principios correctos y beber de las fuentes personales de la fuerza. La rica vida privada que creamos con la renovación espiritual efectúa depósitos enormes en la cuenta personal de seguridad. Al renovar la dimensión mental, reforzamos nuestra administración personal, tercer hábito. Al planificar, nos obligamos a reconocer las actividades altamente potenciadoras del cuadrante 2, las metas y actividades prioritarias para optimizar el uso del tiempo y la energía y organizar y ejecutar las actividades centrándonos en esas prioridades. Al emprender un proceso de educación continua, ampliamos nuestra base de conocimientos y nuestras opciones. La seguridad económica no reside en el empleo que tenemos, reside en nuestra capacidad para producir, pensar, aprender, crear y adaptarnos. Esa es la verdadera independencia económica. No consiste en tener riquezas, sino en el poder para producirlas. Es intrínseca. La victoria privada cotidiana, un mínimo de 1 hora al día dedicada a la renovación de las dimensiones física, mental y emocional, es la clave para el desarrollo de los 7 hábitos y está totalmente en nuestro círculo de influencia. Es el objetivo temporal del cuadrante 2 necesario para integrar esos hábitos en la vida, para convertirse en una persona centrada en principios. Es también el fundamento de la victoria pública cotidiana, la fuente de seguridad intrínseca necesaria para afilar la sierra en la dimensión social o emocional. Nos procura fuerza personal para centrarnos en nuestro círculo de influencia en las situaciones interdependientes, para ver a los otros a través del paradigma de la mentalidad de la abundancia, para valorar auténticamente sus diferencias y sentirnos felices con sus éxitos. Nos proporciona los cimientos para trabajar por una comprensión genuina y por soluciones sinérgicas del tipo ganar-ganar, para practicar los hábitos cuarto, quinto y sexto en una realidad interdependiente. La espiral ascendente. La renovación es el principio y el proceso que nos permite ascender en una espiral de crecimiento y de cambio, de perfeccionamiento continuo. Para realizar un progreso significativo y sistemático a lo largo de esa espiral, tenemos que considerar otro aspecto de la renovación cuando éste se aplica al privilegio humano específico que dirige este movimiento ascendente, nuestra conciencia moral. En palabras de Madame de Staël, la voz de la conciencia es tan delicada que resulta fácil ahogarla, pero es también tan clara que resulta imposible confundirla. La conciencia moral percibe nuestra congruencia y discrepancia con los principios correctos y nos eleva hacia ellos cuando está en buena forma. Así como la educación de los nervios y de los músculos es vital para el atleta y la educación de la mente es vital para el estudioso, la educación de la conciencia moral lo es para la persona verdaderamente proactiva y altamente efectiva. Pero el adiestramiento y la educación de la conciencia moral exigen una concentración aún mayor, una disciplina más equilibrada, una vida más coherentemente recta. Requiere disfrutar con regularidad de literatura inspiradora, albergar pensamientos nobles y sobre todo vivir en armonía con su débil voz. Así como el exceso de comida y la falta de ejercicio pueden minar el estado de un atleta, las cosas obscenas, groseras o pornográficas pueden nutrir una oscuridad interior que embote nuestra sensibilidad superior y reemplace la conciencia natural o divina de qué es lo correcto y lo incorrecto por la conciencia moral social del ¿me descubrirán? En palabras de Dag Hammarskjöld, no podemos jugar con nuestro animal interior sin volvernos animales, ni jugar con la falsedad sin perder el derecho a la verdad, ni jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad del espíritu. Quien quiere conservar su jardín florido no reserva una parcela para la maleza. Cuando ya tenemos autoconciencia, debemos elegir los propósitos y principios que pondremos en práctica en la vida.
De otro modo, alguna otra cosa llenará el vacío y perderemos nuestra autoconciencia para ser como animales rastreros, cuya finalidad primordial es la supervivencia y la reproducción. Las personas que viven en ese nivel no están viviendo, están siendo vividas. Están reaccionando, no toman conciencia de los dones singulares que dormitan sin desarrollarse en su interior. Y para desarrollarlos no hay atajos. Rige la ley de la cosecha. Siempre recogemos lo que sembramos, ni más ni menos. La ley de la justicia es inmutable y cuanto más coherentes seamos con los principios correctos, mejor será nuestro juicio sobre cómo funciona el mundo y más precisos nuestros paradigmas, nuestros mapas del territorio. Creo que al crecer y desarrollarnos a lo largo de esa espiral ascendente, debemos mostrar diligencia en el proceso de la renovación, educando y obedeciendo nuestra conciencia moral. Una conciencia moral cada vez más educada nos impulsará en la senda de la libertad, la seguridad, la sabiduría y el poder personales. Para moverse a lo largo de la espiral ascendente es necesario aprender, comprometerse y actuar en planos cada vez más altos. Nos engañamos al pensar que uno solo de esos factores es suficiente. Para no dejar de progresar debemos aprender, comprometernos y actuar. Aprender, comprometernos y actuar. Y aprender, comprometernos y de nuevo actuar. Sugerencias prácticas. Primero, haga una lista de las actividades que lo ayudarían a mantenerse en un buen estado físico, adecuadas a su estilo de vida y con las que usted disfrutaría después de las horas de trabajo. Segundo, elija una de esas actividades e inclúyala como meta en su área del rol personal para la próxima semana. Al final de la semana, evalúe su rendimiento. En el caso de que no haya alcanzado esa meta, ¿fue porque la subordinó a un valor auténticamente superior o no logró usted actuar con integridad respecto de sus valores? Tercero, haga una lista análoga de actividades renovadoras de las dimensiones espiritual y mental. En el área social emocional, enumere relaciones que le gustaría mejorar o circunstancias específicas en las que la victoria le procuraría una mayor efectividad. Elija un ítem de cada área para planteárselo como meta de la semana. Llévelo a cabo y evalúe. Cuarto, comprométase a poner por escrito actividades específicas para afilar la sierra en las 4 dimensiones todas las semanas, a realizarlas y a evaluar su rendimiento y los resultados.